Nuestra invitación al economista Acosta ha sido justamente para abordar sobre la consulta popular y alrededor de las 8 preguntas. Bueno, vamos a recibir en las primeras palabras, economista, antes de que digamos solicitar algunas inquietudes respecto a este tema. Bienvenido y gracias por su gentileza de acompañar a esta hora. En primer lugar, agradezco la invitación, les envío un saludo fraterno y espero que estos minutos que tenemos para conversar podamos abordar algunas cuestiones relacionadas a la consulta popular convocada por el presidente Guillermo Lasso para este próximo domingo 5 de febrero. El presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha resuelto presentar una consulta popular. Y creo, y esa es la tarea, que tenemos que analizar el entorno de la consulta popular, en qué entorno se presenta, cuáles son los contenidos de la consulta popular, cada una de las 8 preguntas, y consultar también, o reflexionar más que consultar, sobre si con esas preguntas se van a resolver los aspectos más agudos de los problemas que enuncia el presidente de la República con los que justifica la consulta. Yo dejaría planteado estos 3 problemas para tenerlos presentes en todo momento. El presidente de la República ha dicho que con esta consulta popular se va a enfrentar el problema gravísimo que estamos atravesando, que es de la creciente inseguridad, que vamos a dar batalla al crimen organizado y que vamos a poder enfrentar esto de una manera adecuada. Él le ha presentado, yo me remito simplemente a las declaraciones que ha hecho el primer mandatario, como que esta es la solución. Primer problema. El segundo problema donde el presidente de la República también ha hecho hincapié es el que tiene que ver con la debilidad de la institucionalidad democrática, las instituciones políticas del Estado. El Estado es un instrumento político en esencia, ¿ya? Pero su institucionalidad tendría severas dificultades. Y un tercer tema que aborda el presidente de la República es el referido a dos cuestiones financieras, perdón, a dos cuestiones ambientales, dos temas más bien de tipo ecológico que él plantea como necesario abordar con una enmienda constitucional. Dicho esto, creo que podemos comenzar esta conversación. Muy amable, economista, por poner en contexto y particularmente poner digamos, dibujar cuál es el escenario en el que se desarrolla esta consulta popular, que de paso, entre otras decisiones que tenemos que tomar en cuenta, es este otro paquete. Empecemos, economista. Hay quienes sostienen a la final que la consulta esta será en definitiva la solución y que el presidente de la República requiere las decisiones en definitiva del pueblo ecuatoriano. Esto pensado, digamos, con toda la franqueza, como dice, como suele decir el papá en la casa. Bueno, pues hijos, ahora sí, vamos a poner el tema en la mesa y ustedes decidan la mejor salida, la mejor resolución. Pero a la final, al parecer, otros manifiestan que esto no es tan así. Entonces viene en definitiva varias interrogantes. Así que vamos con la primera inquietud, economista. Una de las preguntas que dices, bueno, a la final, ¿está usted de acuerdo, dice, con que permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen Vamos, José. organizado? José, esa pregunta ya no está en la consulta popular. Esa pregunta está procesando el presidente de la República en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional le dijo que ese tema no puede ser abordado en una consulta popular de entrada, que primero tiene que ir a la Asamblea Nacional tiene que debatir y aprobar esa cuestión en un doble debate. El primer debate tiene que realizarse 90 días antes que el segundo debate y entonces tiene que haber un referéndum o otra consulta popular donde el pueblo va a aceptar
la participación de las Fuerzas Armadas. Yo diría que si bien no está dentro del paquete de la consulta popular, es una cuestión que sí merece ser analizada y discutida con suficiente tranquilidad y calma, porque se nos quiere hacer creer, no es el tema de la consulta encima, insisto ya, que involucrando a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública, apoyando a la Policía Nacional, vamos a resolver este grave reto que tiene la sociedad ecuatoriana, que es el crimen organizado. A mí me parece que esto tiene que ser conocido y discutido a partir de lo que es la experiencia fuera del país y la experiencia dentro del país. La experiencia fuera del país nos dice que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado directamente en las calles y en las plazas no resuelve el problema. Veamos lo que acontece en México, veamos lo que acontece en Colombia, donde las Fuerzas Armadas desde hace muchos años atrás están dando batalla al crimen organizado y no resuelven el problema, porque el crimen organizado no solo va a ser derrotado de una forma militar por la fuerza pública, no, ni siquiera solo por una adecuada institucionalidad jurídica que es muchísimo más sólida y necesaria que simplemente la fuerza pública. Se requiere abordar esta cuestión enfrentando los temas de inseguridad que provoca la pobreza, la inequidad, la falta de empleo, la falta de capacidad para trabajar, la falta de inversión social en general. Todos esos elementos configuran un entorno en donde florece, por decirlo de alguna manera, la multiplicidad de dificultades vinculadas a la delincuencia. Esto es un tema fundamental, hay que verlo en la integralidad. En el caso ecuatoriano, había dicho que hay que analizar la realidad internacional y el caso nacional. Me remito a la experiencia en el caso ecuatoriano. Desde hace algunos años atrás se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para enfrentar momentos de crisis. Se declara estado de emergencia e intervienen las Fuerzas Armadas. Y no desaparece el problema. La violencia no desaparece. Y este es un tema que tiene que quedar claro. No es que ahora sí va a funcionar. No. Y además, no nos olvidemos que durante el gobierno de Rafael Correa se instrumentó con una tramposa reforma constitucional, enmienda constitucional en el año 2015, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. ¿Y para qué sirvió eso? Para que las Fuerzas Armadas actúen como de guardia pretoriana, como guardia de choque, para introducir literalmente a sangre y fuego la minería en varias provincias amazónicas. La persecución, la criminalización, el asesinato de varios compañeros y compañeras del mundo indígena en las provincias amazónicas cercanas a la cordillera del Cóndor es una demostración de lo que estoy hablando. Lo que sucedió en Nankín, lo que sucedió en Tundaimi, la forma en que se emplearon también las Fuerzas Armadas para reprimir en otras comunidades indígenas, como sucedió en Saraguro, en la provincia de Lojo. Entonces, ojo, atención, el hecho de que las Fuerzas Armadas sean un instrumento que puede ayudar a la Policía Nacional a combatir el crimen organizado, da pábulo o abre la puerta para estas manipulaciones. Y los gobernantes autoritarios, caudillos como Correa, utilizan las Fuerzas Armadas para imponer y perseguir a los sectores populares. Esta sería también una herramienta muy bienvenida para un gobierno autoritario, arbitrario, intolerante como el de Guillermo Lazo, para tener las Fuerzas Armadas listas para reprimir al pueblo ecuatoriano cuando con justas razones se moviliza para protestar por la inexistencia de políticas sociales, por la violencia que desata la minería, por la ausencia de condiciones dignas para la vida de la mayoría de compatriotas. En ese escenario, la solución no son las Fuerzas Armadas. Y aquí la cuestión de fondo, el soldado no está entrenado para proteger la vida. El soldado no está entrenado para intervenir de una forma pacífica, respetuosa, garantizando la seguridad de la ciudadanía en el campo y en las ciudades. No, el soldado está entrenado para matar. Su tarea es enfrentar
conflictos, las enemistades que caracterizaron la vida de nuestras repúblicas, poco a poco vamos a tener que pensar que las Fuerzas Armadas ya no son más necesarias. En ese escenario, entonces habrá que reflexionar tranquilamente sobre esta cuestión. Pero José, esto no está en la consulta popular. Este no es un tema de la consulta popular. La pregunta que tiene que ver con la consulta popular para enfrentar la seguridad, la inseguridad, es la que tiene que ver con la extradición de ecuatorianos. Esa es la pregunta que está en la consulta popular. Justamente vale esta aclaración porque efectivamente esta es la confusión que circula y oportuna la aclaración economista. Efectivamente ya lo hizo el anticipo. Otro de los puntos de la consulta es efectivamente la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos. En el pensar común, si efectivamente esto es el espíritu el que dijera, bueno, pues si haya cometido, digamos, el delito, entonces que traigan, que a la final cumpla su pena. ¿Es así o qué está detrás de esto, diríamos, economista? Bueno, entendamos la extradición como una herramienta del derecho internacional a través del cual un Estado puede solicitar que se le entregue a algún ciudadano, a alguna persona que ha cometido un delito. Pongo un ejemplo concreto para que la gente nos entienda perfectamente. Hace unos pocos días se capturó a este teniente de policía que cometió un femicidio. Se le capturó en Colombia. Colombiano que le devuelva a este compatriota o que le mande a este compatriota porque ha cometido un asesinato, un crimen y tiene que ser juzgado en el país. Esta es la vía de la extradición, pero es la extradición de un ecuatoriano que le estamos pidiendo que venga al país. Como la extradición toma tiempo, no es cuestión de decir yo le extradito, le meto preso y le mando. ¿Cuál fue la opción que se buscó? La expulsión. Se le expulsó a este compatriota para que pene aquí su asesinato, que venga frente a la justicia al asesinato. Entonces, una primera cosa, la extradición no es que se da de la noche a la mañana, no es que decido yo y le extradito a este personaje, no, hay que seguir un proceso. Y este proceso en el ámbito del derecho internacional toma tiempo y esto es fundamental. Aquí entonces una cosa muy clara, no todo delincuente es extraditable. No que simplemente el gobierno ecuatoriano captura a un criminal, a un miembro de una banda del crimen organizado o a una gran cantidad de miembros de una banda del crimen organizado y les expulsa. No, para nada. El gobierno tiene que dar paso a un proceso siempre y cuando otro Estado solicite la extradición. Es un concepto demasiado genérico, demasiado amplio. Podría darse el caso de que se use ese concepto para perseguir a personas que están involucradas en la lucha política. Y eso no me sorprendería, ya ese es un riesgo porque podría servir para sancionar conductas políticas. No nos olvidemos que Guillermo Lazo dijo, nunca probó, porque el señor abre la boca muchas veces y dice cosas que luego ni siquiera son ciertas, ni se disculpa ni hace el esfuerzo por probar que la movilización del movimiento indígena, impulsada por la CONAIE, por la FENOCING y por la FEINE, estaba financiada por el narcotráfico. Entonces, podía aparecer también la posibilidad de que se capture a los líderes de la movilización indígena, se les acuse de narcotraficantes o de narcoterroristas o cualquiera de estos epítetos y en complicidad con un gobierno de extrema derecha se busque su extradición para sancionarles afuera. Y concluyo esta reflexión, José, con la siguiente puntualización. Es un hecho indiscutible que si aceptamos la extradición de un compatriota que ha cometido un delito, es que el Estado ecuatoriano
Nuestra forma de organización institucional no tiene la capacidad para sancionar esos delitos. Este es un reconocimiento profundo, de las dificultades estructurales de la justicia ecuatoriana. Si queremos enfrentar el crimen organizado, pues mejoremos la justicia ecuatoriana y no caigamos en esta trampa. Además, y con esto sí ya cierro este punto para que podamos seguir discutiendo el resto de preguntas o profundizar en esta, José. En Colombia hay extradición, en México hay extradición. Se le extraditó a Pablo Escobar, se le extraditó al Chapo Guzmán. ¿Se resolvió el problema del narcotráfico? No, no se resuelve con el problema del narcotráfico. Esa pregunta es una pregunta que lo que hace es manipular el sentimiento entendible. Yo no digo que no hay la sensación y la realidad de inseguridad de la ciudadanía. La gente tiene miedo de salir a la calle. Le han vendido la idea de que con la extradición se va a resolver el problema. Por favor, no traten de engañar así al pueblo ecuatoriano. Díganle la verdad. Extradición no es expulsión. Extradición es algo que se tiene que dar en caso concreto y funciona solo si otro país exige o pide o se solicita que un compatriota ecuatoriano sea juzgado en el exterior. Simplemente, economista, para complementar, digamos, esta inquietud, hay quienes también dicen a la final que sería bueno entonces, hay gente que está, por ejemplo, en Estados Unidos, está en Europa, en algunos otros lados, prácticamente huyendo de la justicia y que traigan eso. ¿Usted está de acuerdo que extradite? Y claro, desde el Pero pensar por supuesto, común diría, si ese sí. es otro tema, no es que estamos en contra de que se extradite, por ejemplo, a los prófugos de la justicia ecuatoriana, estén en Estados Unidos, estén en Europa o estén en Asia. Hay que extraditarlos, pero muchos estados, en este caso, piense usted cómo actúan los Estados Unidos mismos, en lugar de facilitar esos procesos de extradición, terminan protegiéndoles a estos personajes. Piense usted el caso de Yamil Maguad. Piense usted el caso de Lenín Moreno, piense usted el caso del mismo Rafael Correa, ya son hechos reales, son personas que están enjuiciadas, están sentenciadas o están en un proceso que deberían dar la cara frente a la justicia y no lo han hecho y están prófugos del país. Eso es otro tema, pero esa es otra extradición que podría darse si es que hubiera la receptividad de los otros estados. Importante esta aclaración para no confundir y no dejar que manipule efectivamente, como usted ha dicho, economista. Hay otra inquietud, en cambio, referente a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Cuando dice, si la Fiscalía no tiene autonomía, no puede administrar la justicia adecuadamente, en fin, es lo que argumentan. ¿Qué podemos manifestar al respecto, economista? Bueno, yo estoy de acuerdo que es necesario que haya una autonomía real de la Fiscalía General del Estado, pero la pregunta no resuelve el problema. Esa enmienda constitucional es un saludo a la bandera, porque la autonomía real no solo es para que se conforme un consejo fiscal que seleccione, evalúe, asciende, capacite y sancione a los servidores que conforman la Fiscalía General del Estado. No solo necesitamos ese consejo fiscal, lo que se requeriría, y eso no plantea la pregunta, es una autonomía real que supere la dependencia administrativa y financiera que tiene la Fiscalía de la función judicial. Y la misma función judicial debería asegurarse una independencia total del poder político en la gestión de los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los recursos materiales. Solo así la Fiscalía podría investigar y acusar de los delitos sin condicionamientos. No es cuestión solo de tener un consejo fiscal que podría ayudar en parte, pero no resuelve el problema. Esta es una pregunta que no resuelve el problema y es, como acabo de decir, un saludo a la bandera. No va a resolver el problema. Y hay un tema adicional. Que vamos a estar mencionándolo en 7 de las 8 preguntas. La anterior también sucede eso y explico a qué me refiero. Hasta que, supongamos que el pueblo ecuatoriano dice sí también en esta pregunta. La Asamblea Nacional tiene que expedir una reforma del Código Orgánico de la Función Judicial. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado actuará a punta de resoluciones.
tomará por su cuenta las resoluciones, no habrá un marco jurídico. Lo mismo sucede con las extradiciones. Hasta que tengamos los ajustes a la ley correspondiente donde se van a procesar las extradiciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá los acuerdos ministeriales para aplicar la enmienda constitucional correspondiente, porque necesitaremos reformar la ley de extradición. Entonces, estamos viendo que con estas preguntas se abre una suerte de posibilidades para que el Ejecutivo, el gobierno, durante un tiempo, en un caso, la extradición, y el otro, la Fiscalía, sin ley alguna, haga lo que crea conveniente. Importante, economista, un poco para tomar un descanso brevísimo. Vamos a un breve corte también. Amigo y amiga, estamos justamente abordando sobre el tema de la consulta popular con el economista Alberto Acosta. Justamente la inquietud que queremos plantear al economista a continuación es sobre otra de las dos preguntas. Tienen relación más bien por el tema del tiempo que se nos viene encima. Me permito plantearles referente al número de asambleístas y obviamente a movimientos políticos. En cuanto al número de asambleístas, bueno, el que menos dice, pues en lugar de que estén tantos asambleístas que no hacen nada, pero a la final entonces deben hacer, o más bien deben reducir al mínimo, dicen. Pero a la final, ¿cuánto se reducirá si eso efectivamente es una decisión adecuada? Mira, sí es. Sí, No, economista, el la tema escucho. definitivamente no se va a resolver. ¿Qué dice el presidente de la República? Que hay que mejorar la institucionalidad democrática. ¿Y qué propone? Reducir el número de asambleístas. Un menor número de asambleístas nos garantiza una mejor calidad en la Asamblea Nacional. No, señores, eso es un engaño. Eso es una verdadera tomadura de pelo. Además, ¿qué significa reducir el número de asambleístas? Hay que leer los detalles de la consulta en sus anexos y en las transitorias y en los elementos que configuran lo que sería la letra colorada o la letra roja, la letra menuda, como se dice en los contratos. ¿Qué es lo que sucede? Que 9 provincias, las provincias amazónicas, Galápagos, Ecarchi y Cañar, se quedan con un solo asambleísta. Se les reduce a las provincias, sobre todo pequeñas, su representación política en el Parlamento. Esto está en contra de lo que establece la Constitución, la equidad en la participación democrática. Las dos provincias más grandes, Guayas y Pichincha, prácticamente no pierden fuerza. Guayas pierde un asambleísta, Pichincha dos. A otras provincias les afecta mucho más. Por ejemplo, al Oro le quitan 2 asambleístas y a Manabí también 2 asambleístas. ¿Y qué es lo que hacen? Reducen el número de asambleístas provinciales, les reducen a 80 y tantos, pero multiplican por 2 y más el número de asambleístas nacionales. Ya no son 15, van a ser 34, 32 o 34, más del doble. Y bien sabemos, José, que quienes son electos como asambleístas nacionales son personas que viven en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil particularmente, porque ahí son más conocidos y ahí es el grueso de la votación. De esta manera, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a fortalecer el bicentralismo. Las provincias pequeñas y medianas van a perder relativamente peso, porque bien sabemos que la mayoría de asambleístas nacionales provienen de las provincias con mayor número de votantes. Y aquí hay un asunto adicional. El gobierno que está manipulando el cansancio de la gente frente a la politiquería, sobre todo el desprestigio del órgano legislativo, lo que hace es ahondar ese desprestigio con su campaña. Y a la postre, ¿qué va a provocar? Que se pierda fuerza
del Congreso, en la Asamblea Nacional, en tanto contrapeso político para el control y la fiscalización del gobierno. Todo esto va a aumentar la arbitrariedad, el autoritarismo y la concentración de poder en el Ejecutivo. Guillermo Lasso hizo campaña 3 veces en contra del hiperpresidencialismo y él está ahondando el hiperpresidencialismo. Yo creo que esta es una decisión totalmente inconsulta. Otra cosa habría sido si él nos preguntaba, por ejemplo, José, que no puede haber candidatos o candidatas que sean presentados a una elección si no han militado en el partido político que va a presentar esas candidaturas durante 3 años anteriores de forma ininterrumpida. Otra cosa habría sido, por ejemplo, que se prohíba que haya reelección de alguna persona que ha sido electa y que luego de ser electa, por ejemplo, alcalde, en el primer periodo se desafilia y quiere reelegirse inmediatamente. Eso debería estar prohibido. Otra cosa sería, por ejemplo, que haya segunda vuelta electoral para prefectos y para alcaldes. Esas serían decisiones de mucho más fortaleza. Y luego hay la otra pregunta que viene atada, la número 4, reducir el número de movimientos sociales. Eso no necesita consulta. Eso ya está regulado en el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. No es un tema de enmienda. ¿Para qué llamar al pueblo ecuatoriano? ¿Para qué gastar con esa pregunta tan inútil? Esto simplemente lo que demanda es que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su función y no le engañen al pueblo ecuatoriano con esta decisión. Y el tema tampoco es de que los problemas surgen porque hay muchos movimientos políticos y sociales. No, lo que hay es muy malos movimientos políticos y sociales. Con esta sugerencia que acabo de hacer, de que se prohíba candidaturas de personas que no han militado al menos 3 años en un partido político, habremos dado un paso importante para fortalecer el proceso de democratización, de organización, de participación dentro de los partidos políticos, desarmando esa característica de empresas electorales. Importante estas reflexiones, economista. Otra de las inquietudes es o tiene que ver con el tema del Consejo de Participación. Eliminar la facultad de designar autoridades. Esta es la puja. El que vuelva nuevamente a otra instancia o como se hacía antes, en fin. ¿Qué es lo que podemos señalar respecto a esta pregunta, economista? Muy rápidamente, José, esta pregunta no va a resolver los problemas de garantizar una mayor independencia de las instancias de control. No funcionó el Consejo de Participación Ciudadana como lo propusimos en Montecristi, lo he reconocido varias veces, pero la solución no es la adecuada, porque volvemos a la época anterior. Antes, en la Asamblea Nacional, las distintas fuerzas políticas, las más grandes, llegaban a acuerdos para distribuirse la torta, el pastel, y establecían qué gatos van a controlar la puerta de la despensa, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral. Eso no funcionó en el Consejo de Participación Ciudadana, que estuvo en manos del correísmo, porque Correa como caudillo controló todo, pero tampoco funciona entregándole a la Asamblea Nacional. Y además, y esto es un asunto importante, por eso indico, lean las transitorias, lean los anexos, cuando se apruebe esto, automáticamente se suspenden todos los concursos de designación de autoridades que se estén realizando. Eso explica, por ejemplo, por qué no se puede nombrar a una nueva persona que encabece el Consejo Nacional de la Judicatura. Quieren que se quede el mismo que seguramente está ya con alguna relación con el actual gobierno. Y luego las transitorias, no es que automáticamente aprobada la enmienda se cambian los miembros de las distintas instancias de control. No, 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 no. El presidente de la República tiene 180 días, 6 meses para mandar la ley a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea tiene 1 año para aprobar la ley, 1 año y medio. Hasta que empiecen los concursos, 2 años. Se acabó el gobierno de Guillermo Lasso. Mientras tanto, sigue la transitocracia, estos encargados de las distintas funciones, y no se resuelven los problemas. No hemos dado paso a una transformación radical de las organizaciones políticas para que sean las que alguna vez
participen decididamente en la designación de los miembros de las distintas instancias de control del Estado. Y la otra pregunta, la número 6, que dice que debería garantizarse un nuevo sistema para designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Asamblea Nacional. Esto es una cosa bien complicada, porque estamos confiando en esa Asamblea Nacional que el mismo presidente de la República dice que no tiene la capacidad para realizar estas cuestiones. Y además, aquí hay un asunto preocupante, porque de alguna manera se estarían reproduciendo las aberraciones que se trataba de corregir con este Consejo al dejar la designación en manos de la Asamblea Nacional, algo que ya analicé en relación a la pregunta anterior. Y luego, gracias de control del Estado, porque eso rompe los principios de imparcialidad, independencia y está partidizando la administración pública. ¿Y qué sucede, José, si una de las dos preguntas es rechazada? Estamos en un lío sumamente grave. Es por eso conveniente rechazar estas dos preguntas, las anteriores y las dos que vienen. Economista, importante estas reflexiones para que la ciudadanía, para que usted, amigo o amiga que está al otro lado de la pantalla, esta pantalla chica, pues tenga elementos y decida prácticamente con información suficiente la decisión final. Ahí está otra inquietud referente a la protección hídrica. Bueno, dice, está de acuerdo que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, dijéramos, escuchando así nomás, qué bien, por lo menos ya hay alguna situación. Pero ¿de qué se trata esta pregunta, economista? En el artículo 405 de la Constitución ya se establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se integra por los subsistemas estatal, el subsistema autónomo descentralizado, el subsistema comunitario y el subsistema privado. No hay nada nuevo en esto de las áreas protegidas. Luego, en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en el artículo 78 se establece que las áreas de protección hídrica ya están ahí establecidos, son los territorios donde existen fuentes de aguas declaradas como de interés público para su mantenimiento, para su conservación y para su protección, en tanto abastecen el consumo humano o garantizan la soberanía alimentaria. Entonces, el marco jurídico para que esas áreas protegidas en términos de recursos hídricos sean una realidad existe, no necesitamos de esa consulta. Luego dice la ley que la Autoridad Única del Agua, que debe recibir un informe técnico por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, es la que establece y delimita las áreas de protección hídrica. Por lo tanto, quien debe establecer y delimitar esas áreas es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética, en coordinación con los GAT. Eso ya está claramente establecido. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es, a través de su ministerio, discutiendo con los gobiernos autónomos descentralizados, establecer las áreas de protección hídrica y promulgarlas en el registro oficial. No hay ninguna cosa nueva que debería hacer. Se establecen las áreas de protección hídrica en este Sistema Nacional de Áreas Protegidas y resuelto el problema. Pero aquí hay un asunto grave. Este gobierno, que quiere presentarse con la careta de ambientalista, de ecologista, no respeta la voluntad popular. Piense usted en el Cantón Girón, en la provincia de La Suay. Piense usted en el Cantón Cuenca, en la provincia de La Suay. El pueblo mayoritariamente, el 80 y más del 80% de la población votó en contra de la minería en los páramos y el gobierno no respeta los pronunciamientos de las distintas comunidades de campesinos y de indígenas que están exigiendo la consulta previa, libre e informada, que están exigiendo el consentimiento previo, que es un derecho que tienen los pueblos y nacionalidades. En ese escenario podemos ver con claridad que lo que hace el gobierno es colocarte esa careta de ecologista, de ambientalista, y lo único que quiere aquí es
que la sociedad le diga, sí, vamos por esto, que no resuelve nada, que es innecesario, mientras sigue ampliando la gran minería, por ejemplo. En ese sentido, yo saludo que se haya convocado a una gran asamblea para defender los territorios, la naturaleza, el agua y la vida, el día jueves, día 12, en la ciudad de Latacunga. Me parece que esto es importante, está el Frente Nacional Antimineros, está la CONAI, están otras organizaciones campesinas y indígenas, y me parece que es fundamental respaldar esos procesos. Economista, otra de las y última de las inquietudes, por supuesto, en torno a estas preguntas, se refieren a servicios ambientales. Bueno, a la final esto como YAPA dice, está de acuerdo para que los indígenas, en definitiva, tengan compensaciones por esto de los servicios ambientales. ¿Y esto, cómo lo entendemos, economista? Mire, esto tampoco necesita consulta. La Constitución es muy clara. El artículo 74 dice textualmente que las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir, el summa causa. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. O sea, que si el Estado quiere darles a unas comunidades indígenas un beneficio financiero para que protejan un bosque, ya está posibilitado eso. De hecho, se hace con lo que se conoce como sociobosque. Esa pregunta es innecesaria. Depende de la voluntad política del gobierno nacional para establecer las compensaciones por servicios ambientales y garantizar cierta protección, por ejemplo, a las fuentes de agua, a los bosques, a los páramos, a los sistemas frágiles. Ahora bien, no nos olvidemos que el sistema sociobosque ha sido un mecanismo para controlar y dominar a las comunidades indígenas, incluso para, entre comillas, disciplinar a las comunidades indígenas. Si hay alguna comunidad indígena que pretenda hacer un reclamo en contra de la minería y esté beneficiándose de estas compensaciones por los servicios ambientales, es amenazada de quedarse sin esos beneficios. Ojo, también este mecanismo puede ser perverso. Y entonces, en realidad, lo que se busca con esta pregunta, y esto es lo grave y preocupante, es consolidar la mercantilización de la naturaleza, abrir la puerta a lo que se conoce como los mercados de carbono. En lugar de proteger a la naturaleza, el gobierno nacional lo que quiere es seguir mercantilizando la naturaleza. Si el gobierno nacional realmente tuviera un interés ambiental, ecologista, debería suspender la ampliación de la frontera extractiva que está contaminando y destruyendo todo a su paso. Esta es otra pregunta tramposa, porque la consulta en general es una gran colección de trampas y en su totalidad es mañosa, porque traslada en este caso la responsabilidad del Estado y de las élites económicas que contaminan a las personas de a pie, a las comunidades. La Recordemos, José, que aquí en este país, el Estado ecuatoriano, los gobiernos anteriores y este gobierno son cómplices de la minería ilegal. Se conoce dónde hay minería ilegal. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2020, en la página 109, 110, 112 y 113 están establecidos los lugares donde hay minería ilegal. Se dice la provincia, el cantón y el sector, pero el gobierno no quiere luchar contra la minería ilegal. ¿Por qué? Porque la minería legal trabaja estrechamente con la supuestamente minería legal, que tampoco es legal, también es ilegal, y además sirve para dar la idea de que los que están destrozando son los ilegales y hay que traer a los que, entre comillas, decimos son legales. En ese escenario, yo creo que hay que estar muy atentos a esta cantidad de engaños que tiene esta consulta popular. En uno de los últimos tweets de Salvador Quispe señala que no podemos decir todo sí, todo no, vamos a tener que ver de una en una, porque a la final las preguntas tienen que ser reflexionadas, dice a la final. Y en definitiva es todo este paquete, ¿no es cierto?, que usted, economista, ha acabado de desbaratar. ¿Qué esconde a la final detrás de todo esto? ¿Qué es lo que no dice? Esa Al es la contrario, pregunta sale de con fondo. esto, economista. Esta es la pregunta de fondo.
Presidente de la República dice que hay que enfrentar el tema del crimen organizado y la inseguridad. De acuerdo. Que hay que mejorar la institucionalidad del Estado. De acuerdo. Que hay que resolver problemas ambientales. De acuerdo. Pero las preguntas no buscan eso. Además, el gobierno no quiere discutir las preguntas. Lanzó una gran campaña encabezada por Guillermo Lasso para acusarnos de narcotraficantes o amigos del narcotráfico o miembros del crimen organizado o cómplices de la corrupción, a quienes estamos analizando, criticando e invitando a votar no en las 8 preguntas. Me parece que eso tendría también que entender la ciudadanía, porque si el gobernante quiere realmente abrir la puerta al debate democrático, no puede empezar descalificando. Además, caemos en el binarismo este obtuso. Quienes apoyan el sí están a favor de Lasso, quienes apoyan el no están a favor de Correa. Aquí no es ni Correa ni Lasso en definitiva, son los temas de fondo, pero el problema es que tenemos que estar muy conscientes de cuál es el objetivo final del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Él quiere que el pueblo ecuatoriano le diga, sí, está bien, adelante, le dé un espaldarazo. No vamos a resolver los problemas, pero el gobierno del presidente Guillermo Lasso lo que va a tener es una suerte de bombona de oxígeno. Es un gobierno alicaído. La gente no confía, la gente no le cree al presidente de la República, no tiene respaldo. Y con esa bombona de oxígeno lo que va a seguir haciendo es profundizar sus políticas neoliberales, que están al servicio de los grandes banqueros y de los acreedores de la deuda externa. Va a seguir fomentando las políticas extractivistas, ampliando la frontera minera y la frontera petrolera, que golpea sobre todo a las comunidades campesinas e indígenas. Esta es la realidad. Este es el gran objetivo de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso lo que quiere es una suerte de cheque en blanco del pueblo ecuatoriano para seguir profundizando su política económica neoliberal, extractivista y su política de autoritarismo y arbitrariedades que está generando tantos problemas a la sociedad ecuatoriana. Economista Alberto Acosta, muchísimas gracias por su gentileza de acompañarnos en esta. Yo les agradezco a ustedes. En esta les reflexión. agradezco a ustedes. Y diría que es importante que abramos el debate, que abramos la discusión. Tenemos un poco más de 3 semanas, ya menos de un mes, para el día de las elecciones, para el día de la consulta popular. Tenemos que ir a designar o a elegir a quienes van a ser nuestros representantes en los gobiernos autónomos descentralizados. Pero discutamos esto, no caigamos en esa visión dicotómica. Discutamos pregunta por pregunta, con honestidad, con seriedad, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que dice el gobierno. El presidente presenta la consulta para resolver 3 problemas fundamentales: inseguridad, inestabilidad democrática y los problemas ambientales. Ninguno de esos 3 problemas se va a resolver, ni siquiera marginalmente, con las preguntas planteadas. Porque esta pregunta, esta consulta es tramposa, es mañosa, y no podemos dejarnos ver la cara de personas que no entendemos los problemas y que podemos ser fácilmente engañados. Pregunta tramposa, mañosa, que no resuelve los problemas principales, nacionales, es la conclusión al que arribamos en este diálogo. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad, le decimos también, y a usted, señor, señora, muy amable. Hasta entonces.